Escándalo en Cantora. Fran Rivera asegura que Kiko no es hijo de Paquirri. ¿Verdad o venganza? La noche en que Fran Rivera rompió el silencio. Aquella noche, España entera pareció detenerse. Las luces del plató se reflejaban en los ojos cansados de Fran Rivera, y su voz, firme pero herida, cruzó la pantalla como un cuchillo. Durante décadas había callado. Había tragado rumores, titulares y silencios impuestos. Pero esta vez no. Esa noche, el hijo del mítico Paquirri decidió hablar, y con cada palabra, se desmoronaba un pedazo del mito que había protegido a Isabel Pantoja durante 40 años. Fran no levantó la voz. No hizo falta. Su tono sereno, casi resignado, pesaba más que cualquier acusación. Yo no tengo relación con él, absolutamente ninguna, dijo, refiriéndose a su hermano Kiko. Y ese fue el disparo que dio inicio a una confesión que todavía hoy resuena en los salones de media España. El torero habló sin rencor aparente, pero con una verdad que dolía. Recordó su infancia entre muros de Cantora, la finca que un día fue símbolo de amor y que acabó convertida en una trinchera familiar. Nos hacían sentir que no éramos bienvenidos, murmuró. Y en esas palabras se concentraba toda una vida de exclusión y heridas silenciosas. La muerte de su padre, Paquirri, en aquella maldita tarde de Pozo Blanco en 1984, marcó el inicio de una historia que, según Fran, fue reescrita a conveniencia. Durante años, se habló de una familia unida en el dolor. De una viuda heroica que levantó sola el peso del recuerdo. Pero Fran rompió esa imagen de golpe. Mi padre planeaba divorciarse de Isabel antes de morir. Eso lo cambia todo. El plató se quedó helado. Esa frase era dinamita pura. Por primera vez, alguien del clan Rivera decía en voz alta lo que durante décadas había sido solo rumor. Una verdad incómoda que podía reescribir páginas enteras de la crónica rosa española. Fran explicó que aquella herida nunca cicatrizó, porque alguien, según él, Isabel Pantoja, se encargó de mantenerla abierta. Y lo peor no fue lo que se vio, sino lo que se ocultó. Los objetos personales de su padre, los trajes de luces, los capotes, las cartas, todo aquello que debía repartirse entre los hijos, simplemente desapareció.
No era dinero, era memoria, dijo con voz quebrada. Cada traje que desapareció fue como volver a perderlo otra vez. En ese momento, el público dejó de ver a un torero. Veían a un hijo. A un hombre maduro enfrentándose al eco de un pasado que nunca pudo enterrar. Fran recordó el día en que quiso visitar la tumba de su padre en Cantora. Era apenas un adolescente. Llevaba flores y un corazón roto. Pero le dijeron que no podía pasar. No autorizado. Aquel, no, fue, según él, la estocada definitiva. El problema no era por objetos ni por tierras. Era por el derecho a recordar. La entrevista avanzaba, y cada frase de Fran se sentía como un latigazo. Habló del control, de la manipulación, del poder que Isabel ejercía no solo sobre la finca, sino sobre el relato. Ella administró la memoria de mi padre como un guión. Y en ese guión, nosotros sobrábamos. No había odio en sus palabras. Solo una decepción tan honda que resultaba imposible no sentirla. Recordó también el traje de luces que Paquirri vistió aquella tarde fatal. Aquel traje, dijo, era lo más sagrado que quedaba de él. Es como si te escondieran la lápida de tu padre. Eso no se perdona. El público, en silencio absoluto, entendió que esa frase no era teatral. Era real. Dolía. Con voz baja, casi apagada, Fran confesó que cuando por fin lograron entrar en Cantora con una orden judicial, todo estaba vacío. Como si alguien hubiera previsto su llegada. El eco de aquellas habitaciones vacías todavía le persigue. Fue como perder a mi padre por segunda vez, pero esta vez sin funeral. La conversación giró entonces hacia su hermano, Kiko Rivera. Durante años, la prensa los enfrentó. Los comparó. Los usó. Fran, sin embargo, fue claro. No fuimos enemigos, pero tampoco fuimos hermanos. Esa frase cayó como una losa sobre el plató.
No había ira, ni reproche. Solo un silencio espeso, el silencio de quienes ya no esperan nada. Según él, el problema no fue Kiko, sino el relato en el que creció. Le contaron una historia donde nosotros éramos sombras. Y cuando uno crece entre sombras, no puede reconocer la luz. Durante un tiempo, creyó que podrían reconciliarse. Cuando Kiko rompió públicamente con Isabel, muchos pensaron que los hermanos se unirían. Pensé que por fin vería lo que nosotros llevamos viendo 30 años, recordó Fran. Pero no ocurrió. Hubo llamadas, mensajes, intentos tímidos. Nada más. No me duele que me ataque. Me duele que no haya querido conocerme de verdad. Esa confesión, dicha sin rencor, caló más que cualquier insulto. El público mayor, los que habían visto crecer a aquellos niños en portadas y revistas, sintieron un nudo en la garganta. Era como si por fin alguien pusiera palabras al desgarro que todos intuían. Fran habló también de su miedo. Del temor a repetir la historia de su padre, a convertirse en un hombre ausente, en un hermano distante. Tuve miedo de heredar el silencio. Y decidí romperlo. Dijo que su mayor batalla no era con Isabel ni con Kiko, sino consigo mismo. Quise ser un padre presente, un hombre que escucha, alguien que no se calla cuando algo duele. La entrevista, que había empezado como una exclusiva de corazón, se convirtió en una confesión humana. Una conversación sobre el perdón, la memoria y el peso de la sangre. Cuando el periodista le preguntó si quedaba lugar para la reconciliación, Fran respiró hondo y respondió. Para reconciliarse hace falta arrepentimiento. Y aquí no lo hay. El plató se quedó mudo. No había rabia. Solo una certeza resignada. Ella sabía lo que hacía, y aún así lo eligió. Y en esa frase se resumía toda una vida. Fran habló del mito de Isabel Pantoja. De la viuda dolida, sacrificada y protectora que España adoró durante años. Pero detrás de esa imagen, dijo, había control, frialdad y cálculo.
Cantora no era un hogar. Era un recordatorio de que no teníamos sitio. Aquello no era una acusación de tabloide. Era el testimonio de un hombre que había vivido en los márgenes de su propia historia. Cuando el periodista le preguntó si alguna vez estaría dispuesto a hablar con Isabel, su respuesta fue tan serena como devastadora. Si algún día ella quiere hablar de verdad, sin cámaras, sin guiones, sin héroes ni víctimas, yo estaré. Pero no por ella, por mi padre. En ese instante, la audiencia comprendió que no se trataba de venganza. Era un acto de liberación. Fran no buscaba reconciliación ni perdones imposibles. Solo quería cerrar el círculo, poner en palabras lo que durante 40 años se había ocultado bajo homenajes y portadas. Mi padre murió 2 veces, dijo. La primera en Pozo Blanco, la segunda en Cantora. Y con esa frase, la historia entera pareció colapsar sobre sí misma. El periodista, consciente de que estaba presenciando algo histórico, guardó silencio. No hubo música. No hubo aplausos. Solo un respeto reverencial, como si el alma del torero aún flotara en el aire. Fran miró a cámara y susurró. No soy valiente, solo estoy cansado de callarme. Y ahí terminó todo. Sin dramatismo, sin lágrimas, solo verdad. Una verdad que pesaba más que cualquier herencia. Esa noche, España entera entendió algo. Que las grandes familias también sangran. Que detrás del brillo, de las portadas y del mito, hay heridas que no cierran. Y que a veces, hablar no es destruir, sino salvarse. Porque lo que Fran Rivera hizo no fue una entrevista. Fue una confesión. Una catarsis. Y, tal vez, el principio de su paz.